Continuación a este ciclo de charlas para el curso del CEF de trauma llamado Manejo del Trauma, un enfoque para el médico general. Y en el día de hoy vamos a tener a un profesional impecable que tengo el gusto de conocer y me parece maravilloso que él haya decidido aportar a este curso. Entonces, para presentarlo, con el título de la charla, Trauma en Pediatría, al doctor Israel Mercado Martínez, que es médico general de la Universidad Autónoma de Coahuila, es cirujano pediatra de la Universidad de Guanajuato, con una alta especialidad en cirugía neonatal de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Hospital Infantil Federico Gómez, y actualmente es cirujano pediatra del Hospital Universitario de Saltillo en México. Entonces, sin nada más que decir, pues le doy la palabra al doctor y un gusto para nosotros estar escuchándolo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada les agradezco mucho la invitación. Espero que no tengamos problemas con la conexión ni con la tecnología. Si hay algún fanático de Black Mirror, que se desconecte porque luego tenemos malas experiencias con ese tipo de series. No sé si ya empezamos la plática o falta algo más. No, doctor, si quiere ya puede comenzar, no hay ningún problema. Ok, ahí ya se ve mi pantalla, ¿se ve todo bien? Sí, doctor. Bueno, primero que nada, de nuevo, agradezco la oportunidad y el privilegio de que me han otorgado para platicarles un poquito sobre el trauma en pediatría. Yo como cirujano pediatra, bueno, pues me ha tocado muchas veces estar al mando o al tanto de los pacientes con trauma. Sin embargo, recordemos que muchas veces el manejo del trauma no es básicamente enfocado en lo quirúrgico. La gran mayoría del manejo de trauma está enfocado inicialmente en la prevención, pero más que nada en el manejo inicial, en la atención prehospitalaria y en la atención inmediata para tratar de priorizar a los pacientes. Para mí es un gusto, pues, hablar con ustedes el día de hoy. Para los que no sepan, yo espero que sí, pero el 16 de septiembre se conmemora la independencia de México, y así como ustedes, nosotros también cumplimos este año 220 años, 210 años, perdón, de habernos emancipado de la corona española. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Recordemos que no toda la fuerza del coronavirus, que ahorita todo el mundo nos tiene azorados, es algo que no debemos dejar en segundo término, pero existen situaciones igual de fuertes, igual de pronósticos dramáticos, como es el trauma en pediatría. Entonces, vamos a tratar de dejar un poquito de lado las condiciones y toda la opresión con la que nos tienen las noticias del coronavirus, y bueno, vamos a hablar de algo un poquito diferente. ¿Qué trataremos en la charla? Voy a tratar de enfocarme en algunos puntos. Es importante saber que el trauma o los traumatismos son parte del día a día de todos los profesionales y no profesionales de la salud. Muchas veces los traumas son sub- y sobrediagnosticados, pero también lo más importante es que muchos de estos son sub- y sobretratados. Y conforme vayamos avanzando en la plática, pues vamos a ver por qué es importante la toma de decisiones en relación a estos dos puntos. Como médicos generales, como todo profesional de la salud, inclusive desde que son estudiantes de medicina, posteriormente internos de pregrado y los que logren ser residentes y futuramente estar a cargo de un servicio que atienda pacientes, todos debemos estar
muy conscientes y muy al tanto de las modificaciones o de los manejos que debemos estar viendo para los pacientes con trauma. Y no debemos olvidar el seguimiento de estos pacientes. No solamente son traumas anatómicos, no solamente son lesiones físicas, sino son pacientes que van a tener lesiones psicológicas, miedos, ansiedades, muchas cosas que no debemos de dejar en segundo término. Como una introducción, bueno, pues siempre es importante la historia. La palabra trauma proviene del griego trauma, que significa herida. Y cuando tengamos ante nosotros una tabla con diagnóstico, ¿no?, tengamos una notificación de que vienen pacientes traumatizados, politraumatizados, pues sabemos que es un término que comprende lesiones físicas, psicológicas, orgánicas, internas o externas, y que van a estar causadas por agentes vulnerantes, principalmente agentes externos. Es importante reconocer que los pacientes pediátricos tienen, pues, o requieren de un manejo con mayor cuidado. No solamente la anatomía es igual, la anatomía es la misma para los adultos, es la anatomía que nos enseñó Heraclio, la anatomía que nos enseñó Hipócrates, Andrés Vesalio y todos los anatomistas de la historia. Sin embargo, no debemos dejar pensar solamente que el niño es un adulto chiquito. El niño tiene una fisiología completamente diferente. El desarrollo de sus órganos y de sus sistemas no está completado y es diferente la respuesta que pueda tener ante esto. También la cinemática del trauma va a ser diferente por el simple hecho de enfrentarse a tamaños y a magnitudes de fuerza distintas. Y espero poder lograr hacerles diferenciar entre lo que es una valoración primaria y una valoración secundaria del manejo con los pacientes en trauma. El paciente pediátrico tiene particularidades especiales que son importantes mencionar, ya que si no tenemos el manejo adecuado, podemos llegar a empeorar a estos pacientes con mucha facilidad. ¿Sí? Habrá que hacer una lista de todos los pendientes que tenemos que revisar y vigilar en trauma para no dejar pasar ningún ítem expuesto. Definiendo el trauma, bueno, ya repetimos, es una lesión producida por un agente que generalmente va a ser externo y va a ser el resultado de diferentes energías o fuerzas, entre ellas la mecánica, la térmica, la eléctrica, química, y que puede causar no solamente alteraciones en la arquitectura anatómica, sino funcional. Y para la Organización Mundial de la Salud, es considerada como una enfermedad de salud pública, que tiene una relevancia importante por sus múltiples repercusiones individuales y sociales. ¿Okay? Hablando de números, la parte de estadística, debemos reconocer que el trauma es la enfermedad que mayor impacto social y económico tiene. La CDC en 2015 reportó poquito menos de 200,000 accidentados en bicicleta en menores de 19 años. No sé en Colombia hasta qué edad vean a los pacientes pediátricos, en México es hasta los 18, pero bueno, la CDC en su reporte del 2015 lo reportó en menores de 19. En Estados Unidos continúan siendo en primer lugar los accidentes de tránsito, ya sea para los ocupantes o los peatones, y en el mundo se reportan por año más de 2,5 millones de caídas que pueden generar también lesiones relacionadas con trauma. Y la Organización Mundial de la Salud reporta casi 1 millón de defunciones secundarias a traumatismos en el mundo cada año. Afortunadamente o desafortunadamente, yo no encontré estadísticas de los accidentes en bicicleta en Colombia, ya que esto pues pudiera disminuir el número de campeones de una de las disciplinas que más reconocimientos ha cosechado su país, de la cual pues muchos somos fanáticos. La Sociedad Americana de Cirujanos identifica el trauma cerrado como el mecanismo más común y del trauma penetrante abdominal solamente el 10%. Y también la misma Organización Mundial de la Salud predice que morirán anualmente casi 2 millones de personas en los siguientes par de años
de no existir mejoras en la prevención. Lamentablemente, muchos países del centro y de Sudamérica hemos tenido capítulos oscuros en nuestra historia, pero finalmente de todo tenemos que aprender. Colombia ha reportado como la tercera causa de muerte el traumatismo o el trauma, y la primera causa de muerte en los menores de 35 años. También se encuentra como la primera causa de muerte en la edad pediátrica. 14.2% de la mortalidad en niños menores de 5 años, catalogados entre el 1 y los 4 años, y casi el 14% de las muertes en adolescentes o prepúberes o púberes de los 4 a los 14 años. A principios de la década pasada, el Hospital Central Militar de Colombia, obviamente, reportó que el 71.6% de sus ingresos tuvieron un ITP, que más adelante vamos a hablar de lo que es el ITP, superior a 8. Y esto es importante por algo que les comenté al principio, de sub o sobrediagnosticar y sub o sobretratar a estos pacientes. Y el Hospital de Manizales reporta que la mayoría de trauma, por lo menos en su ciudad, es secundaria a quemaduras, encontrando el 21.6% en los menores de 1 año, de los cuales casi el 60% fueron varones, muy seguramente que somos más inquietos y más traviesos, pero lo importante es reconocer que casi el 50% de estas quemaduras están relacionadas con alimentos. Desgraciadamente en México es igual. Desgraciadamente la preparación con alimentos es algo que día a día vemos y sabemos que son accidentes plenamente prevenibles. En México las cosas no son diferentes. En México las primeras 5 causas, dentro de la clasificación de las primeras 5 causas divididos por los grupos etarios, en todas encontramos el trauma. Si ven la gráfica, dependiendo los diferentes grupos etarios, en todas están marcados los traumas. Entonces, es importante conocer el fondo del manejo primario, del manejo secundario y posteriormente ya instaurar el manejo definitivo en estos pacientes. Hablando de la cinemática del trauma. Bueno, la cinemática del trauma va a ser la explicación que nos dé de cómo fue un accidente. Son las diferentes formas en las que se puede producir un traumatismo y debemos de ser muy acuciosos en tratar de encontrar el más mínimo detalle, ya que encontrando una historia bien conocida del trauma, podemos tener hasta 90% de certeza hacia lo que se nos enfrentó nuestro paciente. Y bueno, es obvio que debemos incluir todos los antecedentes, como los antecedentes de consumo de alcohol, de drogas, las posiciones en las que se encontraban los pacientes antes de ser afectados por los accidentes, si eran ocupantes, si eran peatones, si había o no un equipo de protección, la altura, incluso las características físicas de los pacientes. Recordemos que el trauma tiene 3 impactos. Una fase de colisión, en donde se impactan 2 objetos de diferente magnitud o diferente velocidad o diferentes fuerzas. Un segundo impacto, que es el impacto de los propios ocupantes, y un tercer impacto, que va a ir relacionado ya a cada uno de los pacientes con sus órganos dentro del mismo paciente. El paciente pediátrico sabemos que tiene diferencias anatómicas de importancia. Generalmente tiene menos grasa, no siempre es así, debido a que lamentablemente en la actualidad la obesidad es algo que nos está afectando a todos enormemente. Pero bueno, también el tejido musculoesquelético tiende a ser más elástico. Esto es importante, ya que como todo este tejido, el óseo no está plenamente calcificado, existen lesiones internas que pueden ser muy significativas sin un trauma externo evidente. Y otras diferencias anatómicas puntuales, podríamos mencionar la lengua, que es proporcionalmente más grande con relación a la orofaringe, lo que pudiera condicionar una obstrucción importante de la vía aérea.
la cabeza en los lactantes y en los preescolares, que también es más grande, y que son las principales localizaciones de los traumas en este grupo etario. Y ya en los lactantes o todavía incluso en los preescolares, también la vía supraglótica, perdón, es más pequeña y angosta, lo que puede condicionar una obstrucción más precoz. De forma general, el trauma lo podemos clasificar tanto por tipos, por grados, por mecanismos, además de que existen diferentes clasificaciones ya individualizadas sobre los órganos o los sistemas afectados, que no es algo en lo que me voy a meter en la plática porque pues creo que tenemos que terminar hoy, si no nos extenderíamos mucho tiempo para hablar de todas esas clasificaciones y el manejo de cada una de ellas. Entonces, hablando de forma pues general, en el tipo encontramos un trauma intencionado, un trauma no intencionado, en el rubro del grado, desde leve, moderado a severo, y el mecanismo como contuso y penetrante. Metiéndonos a la parte científica, y no me quiero meter mucho en esto porque soy cirujano y seguramente si algún internista, algún intervencionista nos está escuchando, fácilmente nos puede poner una buena barrida, pero no quiero dejar de pasar de alto que si tuviéramos que definir la fisiopatología del trauma en una sola frase, sería que el trauma es un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Recordemos que la respuesta, o la lesión tisular en cualquiera de sus presentaciones a los pocos minutos va a provocar salida al espacio extracelular de sustancias nocivas asociadas al daño. Estas van a producir activación de monocitos, de neutrófilos, la activación del propio complemento y van a generar una producción de mediadores proinflamatorios como las interleucinas. Estas, además de la necrosis, que va a producir liberación de otras sustancias, pues van a desencadenarnos una reacción de cuerpo extraño. Esto va a evolucionar favorable o desfavorablemente dependiendo la gravedad del propio traumatismo y de la calidad de la reanimación que haya recibido nuestro paciente. Existe la teoría del two hit o del segundo golpe. Cuando tenemos una efectiva eliminación de los agentes nocivos, va a permitirse una adecuada regeneración tisular. Pero si la respuesta inmune es mayor o mal regulada, como por ejemplo la sepsis, o presentamos un segundo impacto, puede llevar a complicaciones como supresión inmune, disfunción y finalmente la falla orgánica múltiple. En realidad el segundo impacto no es solamente un segundo impacto, no es único. Son eventos potencialmente dañinos posteriores al trauma. Los existen endógenos, como el síndrome de síndrome de estrés respiratorio agudo, una acidosis, la isquemia con reperfusión rápida, las infecciones o exógenos. Dentro de las exógenos entraría quizás la cirugía, bien o mal decidida, y con y sus complicaciones, la decisión de haber realizado transfusiones masivas, el exceso de fluidos, que es algo de lo que sí vamos a hablar un poquito más adelante. También debemos recordar que el trauma, o dentro del trauma, hay una mortalidad trimodal. Existe la mortalidad inmediata, temprana y tardía. En la inmediata va a ir desde el momento del trauma hasta los primeros minutos posteriores. Generalmente son lesiones incompatibles con la vida, lesiones de grandes vasos, hemorragias con exsanguinación, traumatismos craneoencefálicos muy severos y lamentablemente no hay mucho que hacer en esta etapa. En la etapa o en la mortalidad temprana vamos a contar desde la primera hora hasta las primeras 24 horas después de ocurrido el trauma. La mortalidad en estos pacientes se debe generalmente a lesiones graves, pero que potencialmente son corregibles, como un traumatismo encefálico moderado, las obstrucciones de la vía aérea, neumotórax, atención, tamponaje cardíaco, neumotórax abierto,
En realidad, en este punto podemos hacer mucho desde la atención prehospitalaria hasta la instalación del tratamiento definitivo. Y en la mortalidad tardía, esta se va a dar después a las 48 horas. Y esta está asociada a las complicaciones propias del mismo trauma o de los segundos golpes agregados, como la sepsis, la coagulopatía, la hipertensión endocraniana, tromboembolia pulmonar, entre otras. ¿Quiénes van a estar encargados o quiénes van a ser los más encargados de este tipo de fases? Los expertos de la unidad de cuidados intensivos. Todo ese gran equipo del cual merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración, son los que van a estar encargados del manejo de estos pacientes. Sabemos que lo mejor para cualquier tipo de atención, lo principal es la prevención. En este caso, hablando de los accidentes. Sin embargo, cuando llegamos a tener un trauma pediátrico grave, es importante saber que hasta el 78% de los pacientes mueren en el sitio de los accidentes. Y aún así, 10% de los pacientes llegan a morir, incluso teniendo atención quirúrgica avanzada en la primera hora. Como países en vías de desarrollo, lo ideal es que tengamos protocolos, que formemos protocolos de traslados, de acortar tiempos, de contar con equipos hospitalarios lo suficientemente preparados para atender pacientes en los 10 primeros minutos después de haber ocurrido este tipo de situaciones. Otra cosa que no debemos dejar de lado es la triada letal. La triada letal, que son 3 situaciones que incrementan los factores de riesgo y la morbimortalidad de nuestros pacientes: la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Cada una con sus diferentes ítems que debemos de estar vigilando. La evaluación, ya hablando del manejo general del trauma, no es más que establecer una secuencia ordenada que priorice las acciones dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Y pongo un semáforo porque siempre debemos parar, pensar y actuar. No podemos pensar y después parar, y no podemos actuar antes de pensar o incluso antes de haber parado. Vamos a hablar en un momento del triángulo de evaluación pediátrica, que es la inspección general de nuestro paciente, posteriormente del manejo inicial y finalmente del manejo secundario. La evaluación convencional debe constar de un interrogatorio completo, de una exploración física detallada, que muchas veces va a requerir de tiempo del que a menudo no disponemos en estas situaciones de emergencia. Hablando del triángulo de la evaluación pediátrica, bueno, debemos saber que es una herramienta súper útil, tremendamente rápida para utilizar y nos va a ayudar a valorar inicialmente al paciente pediátrico. Es de fácil aplicación y no requiere ningún tipo de equipo especial. En México le llamamos estetoscopio, en Colombia me parece que es el fonendoscopio. No lo necesitamos para este triángulo de evaluación pediátrica. No necesitamos de ningún otoscopio. Básicamente lo que necesitamos es tener un ojo y un oído entrenados. Este triángulo o esta evaluación primaria de nuestro paciente da una valoración subjetiva desde la primera vez que vemos al paciente. Recordemos que no es diagnóstica, pero sí nos va a evaluar de forma muy fidedigna el estado fisiológico y nos va a tratar de puntualizar las necesidades urgentes de cada paciente para mantener una adecuada homeostasis. Aunque el triángulo de evaluación pediátrica tiene 3 lados, no todos tienen la misma importancia a la hora de reflejar el estado del paciente. La apariencia es considerado como el más importante y es un indicador de nivel de perfusión y de oxigenación cerebral. Vamos a identificar el tono de nuestro paciente, si está disminuido, si está aumentado, la reactividad del propio paciente, si hay forma de consolarlo, cómo está su mirada, si hay posibilidad o si ya hay algún lenguaje ordenado, la presencia de llanto, etc. Para el segundo triángulo, o la segunda parte del triángulo de evaluación, entraría el trabajo respiratorio.
Este es el indicador más sensible de la patología respiratoria, incluso más sensible que la presencia de una frecuencia respiratoria aumentada o encontrar una auscultación patológica, y debe de realizarse con el tórax descubierto. Vamos a encontrar ruidos patológicos o signos visuales que nos indiquen patología. La presencia de un gruñido nos puede hablar indirecta o directamente de una obstrucción parcial de la vía aérea, ya sea por secreciones, por la propia lengua o por los tejidos blandos. La presencia de ronquera nos pudiera hacer sospechar de un edema de la glotis. Y el quejido, que va a estar producido por un cierre parcial de la glotis, pero recordemos que el quejido no siempre está relacionado con el dolor. En esta parte el quejido va a estar generado por una presión, va a intentar generar una presión positiva al final de la expiración y con esto mantener los alvéolos abiertos. Y la presencia de sibilancias que generalmente nos van a indicar o a hacer sospechar de obstrucciones más bajas o distales. Y finalmente la circulación cutánea. Esta nos va a evaluar la función cardíaca y la correcta perfusión de los órganos. Debemos de buscar la presencia de palidez, que va a ser el signo más precoz de mala perfusión y o de anemia, la presencia de cianosis, que puede ser un signo tardío de shock, o la presencia de cutis reticularis, que nos hablará de vasoconstricción de los capilares cutáneos. Aunque no todos los indicadores nos van a dar, no todos los indicadores nos van a dar diversas combinaciones en cuanto a normalidad o alteración de cada uno de los triángulos de la evaluación pediátrica. Esto se va a ver reflejado con diferentes estados fisiopatológicos, con diferentes grados de gravedad y de emergencia terapéutica. Es decir, la interpretación de un triángulo de evaluación pediátrica es estandarizar y cuantificar los hallazgos para no tener diferentes resultados según la percepción de cada uno de los exploradores. ¿Okay? Puede ser, ¿a qué me refiero con esto? Con que todos debemos de ver el vaso de la misma manera. No debemos de verlo, algunos casi lleno, algunos casi vacío. Es para eso que se realizan este tipo de escalas o este tipo de herramientas para favorecer la exploración adecuada de nuestros pacientes. El índice de trauma pediátrico es una escala sencilla, modificada de la escala de los adultos, que nos va a medir la respuesta fisiológica del paciente, pero que puede utilizarse desde nivel prehospitalario hasta determinar el centro al que lo vamos a trasladar. ¿Okay? Este índice de trauma pediátrico, que es otra herramienta, nos va a valorar 3 componentes anatómicos, que van a ser el peso, la presencia de heridas o la presencia de fracturas, y 3 componentes funcionales, dando diferentes puntajes dependiendo del ítem afectado. La puntuación final del ITP se va a correlacionar con el riesgo de mortalidad estimado, considerando que la mayoría de los pacientes que tengan un ITP mayor o igual a 8 tendrán un buen pronóstico. Si recordamos el reporte que nos hacía mención el artículo del centro, del Hospital Militar Central, era esto. Generalmente, afortunadamente, los pacientes que presentan un ITP mayor a 8 son los que van a tener mejor pronóstico y son los que mayor atención debemos de tener sobre el cuidado de las decisiones terapéuticas. Entrando ya en la evaluación primaria, es vital saber que en 2016 la mnemotecnia más famosa del trauma que todos conocemos, el ABCD, fue revisada y fue sustituida por el XABCDE. En la valoración primaria es la que va a estar encargada de evaluar cada sistema funcional del organismo, asegurar mediante a esta nomenclatura se estabilice de forma inicial nuestro paciente para después continuar con una evaluación secundaria. En la X debemos identificar y contener hemorragias externas graves, incluso antes del manejo de la vía aérea.
Recordemos que epidemiológicamente, a pesar de que la obstrucción de la vía aérea es responsable de gran parte de las muertes en un corto periodo de tiempo, lo que mata en trauma es el sangrado. Pasando a la A, aquí incluimos la permeabilidad de la vía aérea y la protección de la columna cervical. Recordemos que en la atención prehospitalaria hasta 85% de las muertes evitables ocurren por una obstrucción de la vía aérea. La posición del paciente pediátrico siempre va a estar mejor protegida con una posición ligeramente anterior y superior, conocida como la posición del olfateo. Es importante puntualizar también que la inmovilización no solamente está enfocada a la columna cervical, sino al resto de la columna, en forma inicial con la colocación de un collarín, pero en segundo plano también con la colocación de una tabla rígida para traslados. Pasando a la B, que es la ventilación y la oxigenación, debemos analizar de forma rápida y sistemática la frecuencia respiratoria, inspeccionar los movimientos torácicos, identificar zonas con cianosis, posibles desviaciones traqueales, la presencia o ausencia de enfisemas subcutáneos y el uso de músculos accesorios para la respiración. Siempre que se pueda, tratar de administrar oxígeno suplementario una vez que identifiquemos estas alteraciones. Pasando a la C, referimos a la perfusión y a otras hemorragias, pero recordemos que la hemorragia es la principal causa de muerte en trauma. La diferencia es que la C son hemorragias internas, son hemorragias no visibles. Acá tenemos que tomar en consideración los signos de hemorragia sistémicos, como un llenado capilar retardado, la presencia de piel fría, el deterioro súbito del estado neurológico o la calidad de la conciencia. Entonces, recordemos la diferencia de la X y de la C. Es importante saber que la X son las hemorragias visibles, las hemorragias externas, las que se van a controlar quizás con una compresión o quizás con algunas otras maniobras externas para tratar de contener el sangrado, y las internas son las que muchas veces requieren de alguna terapéutica un poco más invasiva. Entonces, recordar siempre esa diferencia. En la D, vamos a explorar el déficit neurológico. Acá analizamos el nivel de conciencia, el tamaño y la reactividad pupilar, los signos de lateralización o de lesión medular. Y bueno, es importante recalcar que no se recomienda del todo realizar una valoración con una escala de Glasgow, ya que muchas veces el tiempo con el que contamos no es el suficiente o es poco con el que contamos. Una mnemotecnia rápida para valorar el déficit neurológico son la palabra ABDI, en donde en la A revisamos qué tan alerta está nuestro paciente, en la B si está reactivo a los estímulos verbales, la D reactivo a los estímulos solamente dolorosos, o la I si es completamente inconsciente. Y en la E vamos a tomar la exposición y el control ambiental. Siempre es importante retirar toda la ropa del paciente a quien estamos revisando, revisarlo de la cabeza a los pies, por delante, por atrás, por todos lados. Sin embargo, es importante que también recordemos que estos pacientes pueden presentar hipotermia como una de las complicaciones de la tríada mortal, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Y otro punto de la exposición es el control ambiental. Si ya tenemos un paciente lesionado, hay que asegurar el perímetro, hay que tratar de que los exploradores y los brindadores de la atención estén también protegidos y no arriesgándose a otro tipo de accidente. ¿Okay? Pasando ya más bien, una vez que hemos terminado ya la evaluación primaria por completo, que hemos estabilizado una vía aérea, tenemos una ventilación y una circulación adecuadas, hay que pasar a la segunda evaluación o la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria realizamos un examen completo de cabeza a pies, buscamos lesiones que amenazan la vida.
Pero en caso de encontrar un deterioro de los 3 puntos anteriores, la vía aérea, la ventilación o la circulación, habrá que suspender transitoriamente la evaluación. Regresar a la evaluación primaria, estabilizarlos y posteriormente regresar a nuestra evaluación secundaria. En esta evaluación podemos incluir el uso de escalas que nos demanden un poco más de tiempo, la solicitud de estudios y pruebas diagnósticas que vayan enfocadas o encaminadas a identificar algún tipo de daño agregado. Igualmente va a constar de una entrevista y de una exploración física. Si tenemos un paciente despierto, un paciente consciente, podemos preguntar qué le ocurrió o cómo le ocurrió, no dejando de lado o en segundo plano los antecedentes como enfermedades, medicamentos, y dentro de la exploración física, tratar de hacer una exploración física sumamente más detallada a la exploración inicial. 2 mnemotecnias útiles para la evaluación secundaria son las palabras amplia y la palabra sample. Son prácticamente lo mismo, la amplia de hecho es más reciente, lo que difiere es la toma de signos y síntomas del sample, que se quitó de hecho porque demandaba cierto tiempo o incluso a veces el uso de algún dispositivo con el que no se cuente de forma inicial. En la A tomamos las alergias, la M los medicamentos que se estén utilizando, que se hayan utilizado recientemente, la P las patologías previas o si hay condición de pregnancy o de embarazo, la LI que son el consumo de los últimos alimentos y la A el ambiente o todo lo que esté relacionado a los eventos alrededor del accidente. Al término de estas 2 evaluaciones, que no deben de tardar más de 10 minutos en general, debemos de ser capaces de identificar la presencia de alguna de estas 11 lesiones que son potencialmente ponen en peligro la vida de nuestro paciente. Obstrucción de la vía aérea, lesión de la columna cervical, neumotórax atención, neumotórax abierto y todas las que tenemos en la pantalla. Muchas de estas lesiones requieren de manejos invasivos, que por cuestiones de tiempo, como les comenté, no podría puntualizar en cada una porque sí demandaría pues una sesión un poquito más larga, pero con todo gusto, si en algún momento se les ofrece, lo podemos hablar. Sin embargo, si definitivamente descartamos estas 11 lesiones que son potencialmente mortales, ahora sí, podemos tranquilizarnos y podemos respirar pausadamente. Así como llegamos a este momento de la plática, tratar de despejarnos un poquito de toda esa parte como pesada. Si alguien dentro del auditorio se preguntó dónde vivo yo, bueno, ya comentaban que es México. Saltillo es la capital del estado de Coahuila. Coahuila es el estado acá en México son como los departamentos allá en Colombia. Saltillo es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, que está localizada al noreste de México, es la 17ª ciudad más poblada del país y estamos a 1590 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué está cerca de nosotros? Si alguien ha escuchado hablar de Monterrey, es lo más cercano y es lo más conocido. Y bueno, vamos a seguir con la plática. Ya solamente nos faltan como 100 diapositivas, pero espero darle rapidez. Enfocándonos ya en el manejo intervencionista, bueno, existen diferentes maniobras a las que tenemos que también tener ciertos puntos importantes. La implementación de una reanimación con control de daños implica reconocer de forma pronta a los pacientes que van a tener riesgo de desarrollar sangrados masivos. Además de todo esto, podemos tener beneficios como disminuir el requerimiento de multitransfusiones o incluso disminuir el riesgo de cirugía de control de daños. Como cirujano, es obvio que lo que más me gusta de mi trabajo es entrar a quirófano, pero siempre es más sensato decidir cuándo no operar a un paciente. O tener que operar a un paciente de forma innecesaria, con pacientes sumamente graves, inestables, o incluso pacientes que de no estar tan graves, incrementamos su morbimortalidad agregándolo a este segundo golpe. El objetivo de la reanimación del control de daños es prevenir el choque hemorrágico y va a diferir de la reanimación tradicional, que solamente aporta los cristaloides isotónicos,
a el agregado de glóbulos rojos y hemoderivados de forma balanceada. Los pilares de la reanimación con control de daño es la limitación en el uso de cristaloides, la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática, la corrección de acidosis o hipotermia y finalmente la cirugía de control de daños. Nunca va a ser la cirugía de control de daños la primera opción en estos pacientes. Existen, hablando de la limitación de los cristaloides, existen estudios en niños con trauma que han reportado complicaciones posteriores a una reanimación agresiva con volumen. En este estudio de 139 niños, el 12% de los pacientes presentaron complicaciones atribuibles a la reanimación con líquidos a granel, principalmente por presencia de ascitis o derrame pleural. Y en este otro estudio de 907 niños expuestos a trauma por causas bélicas, sin limitación de cristaloides, se asoció a más días de ventilación mecánica, a mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos y a mayor mortalidad. Lo que sí está bien puntualizado es que el líquido el principal, o bueno, la primera opción como líquido a instilar sería el Ringer lactato. Si no se cuenta con él de forma rutinaria, como lo es acá en México, entraría la solución salina isotónica, y recordando que los líquidos que tenemos que tener estos pacientes no deben de ser mayores a 100 o 150 mililitros por kilo durante las primeras 24 horas. Incluso este volumen solo estaría justificado en los pacientes en los que además de cristaloides requieran una administración de hemoderivados para estabilizar la volemia. ¿Okay? Pasando a la hipotensión permisiva, el objetivo de esta va a estar enfocado a minimizar la cantidad de fluidos, manteniendo una presión sistólica ligeramente inferior a lo normal, pero capaz de mantener una presión de perfusión suficiente para los órganos vitales, mientras alcanzamos un control definitivo de la hemorragia. ¿Qué se sabe de esto? Parece beneficiosa en los adultos, hay estudios que así lo sugieren, sin embargo es una estrategia que tiene ciertas limitaciones. No se ha definido todavía una presión sistólica ideal y también el tiempo de tolerancia es variable y aún no definido. Recordemos que, por ejemplo, los pacientes con trauma craneoencefálico, un solo evento de hipotensión puede incrementar su mortalidad. Es por eso que en pediatría aún no tenemos evidencia suficiente. Recordemos que la reserva fisiológica de los pacientes pediátricos es mayor. Es decir, su tensión arterial puede ser normal incluso con déficits de 20 a 45%. Entonces, todavía no hay evidencia suficiente para recomendar la hipotensión permisiva en todos estos pacientes. La reanimación hemostática tiene como objetivo reponer de forma oportuna y balanceada los componentes sanguíneos que se perdieron durante la hemorragia o para tratar de revertir una coagulopatía que inicialmente se está instaurando. En adultos se han diseñado ya escalas y protocolos de transfusión masiva. Si uno busca en internet, si uno busca las diferentes guías, va a encontrar la información actualizada. En pediatría aún no tenemos claro este tipo de solución, ya que afortunadamente los pacientes pediátricos con menor frecuencia llegan a tener un sangrado masivo y que todavía no existen consensos que nos sugieran o nos indiquen que la reanimación hemostática tenga un beneficio incrementado. En Canadá se realizó un estudio multicéntrico y analizó vía retrospectiva o por encuesta los protocolos de transfusión masiva de 46 hospitales. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que existe una amplia variabilidad en el tipo y la relación de los hemoderivados y que finalmente no tomaban en consideración los criterios clínicos o de laboratorio para indicarla, sino solamente la decisión de los médicos a cargo. Entonces, la verdad es que mientras no dispongamos de una mejor evidencia para el manejo de los hemoderivados,
debemos considerar que la administración de glóbulos rojos, de plasmas y de plaquetas debe tener una relación en la que el plasma y las plaquetas no incrementen la de los glóbulos rojos. Esa, digamos que sería la conclusión hasta el momento con el uso de los hemoderivados en la reanimación hemostática. Para todo esto, para lograr esta reposición, pues es importante priorizar y disponer de una habilidad para colocar vías venosas principalmente periféricas o centrales o intraóseas de forma rápida y sistemática. En el paciente pediátrico se recomienda la fosa antecubital, la safena distal, que son venas de fácil acceso. La yugular externa pudiera ser una opción útil, sin embargo, si tomamos en consideración las medidas de la evaluación primaria en los puntos A y B, en cuanto al control de la columna cervical, la vía aérea y la ventilación, pues estaríamos dificultando la realización de este tipo de exploraciones o de manejos. Y lo que sí debemos saber es que para pacientes graves debemos mandar a la persona más experimentada a hacerlo. Se limita solamente a 2 intentos en 90 segundos. Si no se pudo realizar este tipo de abordaje, no nos compliquemos, tomemos una vía intraósea, hidratemos al paciente, estabilicemos al paciente y posteriormente, una vez más estabilizado, se colocará una vía un poco más definitiva. Con esta información, la verdad es que a mí me gustaría saber un poco más de tecnología y de poder haber colocado aquí una encuesta para todos ustedes para ver qué era lo que pensaban al respecto. ¿Cuál creen ustedes que sería el líquido más importante en la atención prehospitalaria del paciente pediátrico con trauma grave? ¿Será la sangre? ¿Será el Ringer lactato? ¿Será la solución salina isotónica? ¿Serán los electrolitos orales? ¿Algún otro? Los primeros 3 los mencionamos en la plática. El cuarto, pues fue la confusión de esta pregunta, pero el que haya pensado en otro, ojalá haya tenido razón. La verdad es que el líquido más importante, o el fluido más importante para estos pacientes va a ser la gasolina. ¿Por qué? Porque son pacientes que necesitan, ya sea vía tierra, ya sea vía aire, ya sea vía la que sea, para tratar de llegar a un hospital y empezar el manejo definitivo de estos pacientes. Con esto doy por terminado la plática. Les pongo una foto de uno de los hospitales en donde trabajo, que es el Hospital Universitario de Saltillo, en la esquina superior izquierda, y 3 fotos de Saltillo, la Plaza de Armas de la ciudad, uno de los museos más reconocidos de la ciudad, que es el Museo del Desierto, y una vista panorámica de nuestra ciudad en invierno cuando llega a nevar. Todos están cordialmente invitados a conocer la ciudad, a conocer los hospitales, a conocer el manejo que yo les pueda ofrecer sobre las atenciones en cuanto a cirugía pediátrica o cirugía de los recién nacidos. Creo que por mi parte sería todo. No sé si habrá preguntas, habrá comentarios. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración, por brindarnos esta charla, pero creo que no hay ninguna pregunta en el chat. No sé. Ah, mentira, sí. Bueno, aquí preguntan, ¿qué evidencia hay sobre el uso del ácido tranexámico como adyuvante hemostático en trauma pediátrico? Sí, desgraciadamente todavía no hay suficiente. Sí está mencionado en muchas de las guías, no quise profundizar mucho en eso porque siento que todavía no tenemos la suficiente evidencia, que todavía no contamos con la suficiente experiencia para poder indicarlo. Empiezan ya a haber estudios, pero sí, desgraciadamente ahorita lo que más se ha indicado para este tipo de sustancias son en adultos. En pediátricos todavía no se tiene experiencia. Bueno, otra pregunta es, ¿qué opción se puede utilizar si no se logra una vía
y no se tiene equipo para acceso intraóseo? Ay, bueno, generalmente depende mucho de la edad y las condiciones de tu paciente y de entonces con lo que cuentes, con qué equipos cuentas en ese momento. Si estás hablando de una atención prehospitalaria, yo optaría por, una vez establecida la vía aérea y la inmovilización de la columna cervical, definitivamente ir por un abordaje yugular. En pacientes en los que tengan venas superficiales, incluso las epicraneales, se pueden tomar, pero si estamos en hospital, si son pacientes pequeños, la verdad es que una aguja 20, 18 se pueden utilizar de forma transitoria para vías intraóseas. Sé que no es lo adecuado, pero lo podemos utilizar durante al menos unas 4 o 5 horas antes de tomar la decisión de seguir intentando en estos pacientes. Hay que tratar de evitar la polipunción o la multipunción de estos pacientes. Finalmente son pacientes que van a requerir accesos definitivos de mediana o de larga duración. Entonces, sí tenemos que tratar mucho de cuidar eso, evitar los consumos vasculares periféricos y una vez estabilizando a los pacientes, pues tratar de siempre optar por accesos o vías centrales. Vale. Otra pregunta, ¿cuáles serían los estudios sugeridos en el paciente con politraumatismo? Bueno, de forma basal, siempre es importante tener una biometría hemática completa, es importantísimo tener un recuento basal de la hemoglobina. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que muchos de estos pacientes llegan con estados de choque, con estados de deshidratación. Entonces, muchas veces el, el resultado de estos nos podría hacer dudar o nos podría hacer trastabillar en relación a si está acorde o no con la situación clínica del paciente. Pero definitivo, es una biometría hemática completa, tiempos de coagulación, electrolitos séricos y ya en segundo plano podemos pedir cuánto estudio se les ocurra, desde pruebas de función hepática, química sanguínea para ver daños sugestivos a nivel renal, la parte metabólica, una gasometría arterial, pero digo, principalmente lo que nos va a ayudar a tratar de definir cuándo estar utilizando hemoderivados o cuándo estar utilizando cierto tipo de manejo extra, siempre tomar basal una biometría hemática. Bueno, otra pregunta. Con respecto a la reanimación con cristaloides, ¿cuál sería la dosis inicial para administrar a un paciente en estado de shock? Evaluando dosis-respuesta. No entendí la última parte. Dice, ¿cuál sería la dosis inicial para administrar a un paciente en estado de shock? Ok, no, te entendí algo más. Mira, todo va en relación a cómo se encuentre tu paciente. Generalmente se pueden tomar el uso de cargas iniciales a 15 a 20 mililitros por kilo, pero lo que se está tratando de hacer en la actualidad es evitar el uso de esas cargas. O sea, es tratar de hacer planes para las 24 horas. Es por eso que si recuerdan, puntualicé mucho sobre el uso de tratar de llegar de 100 a 150 mililitros por kilo, que básicamente son desde los requerimientos basales a, obviamente, dependiendo de cómo vaya respondiendo tu paciente. Tienes que estar vigilando la uresis, tienes que estar vigilando las constantes vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria. Se evita mucho el uso de cargas de forma repetida debido a que muchos de estos pacientes van a metabolizar diferente los líquidos y pueden llegar a generar sobrecargas hídricas que van a entorpecer la evolución del propio paciente.
Bueno, doctor, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su disponibilidad. Eh, de verdad, un placer tenerlo con nosotros. No, 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 por nada. La verdad, pues muchas gracias por la invitación. Espero se haya tratado de abordar de forma general los puntos más importantes que creo que se deben de abordar y de manejar para médicos de primer contacto, y cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, pues estaré gustoso de atenderlos. Bueno, muchas gracias entonces. Espero que nos volvamos a encontrar en otro curso. Listo, hasta luego. Hasta luego. De igual manera, pues, quisiera recordarle a los asistentes que la charla queda grabada y va a estar en el canal de YouTube.